Los 12 curadores y otros remedios, de Edward Bach. La edición definitiva. Esta obra de curación se ha hecho, publicado y distribuido gratuitamente para que la gente como vosotros podáis ayudaros, ya sea en la enfermedad o para manteneros sanos y fuertes. Edward Bach hablando en su 50 cumpleaños, 24 de septiembre de 1936. Introducción de los editores. Las raíces de los 12 curadores y otros remedios se encuentran en la edición de febrero de 1930 de la revista Homeopathic World. Aquí, bajo el título Algunos remedios nuevos y nuevos usos, Edward Bach, un médico convertido a la homeopatía, publicó un informe de 5 remedios a base de plantas, de las cuales 3, Impatiens, Mimulus y Clematis, serían el punto de partida del sistema floral de Bach. Estos remedios eran preparados homeopáticos, elaborados con la trituración y sucusión. Los remedios florales, como los conocemos hoy en día, comenzaron más tarde, ese mismo año, con el descubrimiento del método de preparación del sol. En 1932, el número de remedios había aumentado a 12, y Bach incluyó un informe de ellos en un folleto titulado Free Thyself, Libérate a ti mismo. En la primavera siguiente, 1933, ya estaba buscando más remedios, pero encontró tiempo para seguir escribiendo y publicando, incluso 2 artículos, 12 Great Remedies, 12 grandes remedios, y 12 Healers, 12 curadores, el último impreso en Epsom, y un folleto. The 12 Healers, los 12 curadores, impreso en Marlow. Muchos años después, Nora Weeks recordó que este último manuscrito fue impreso localmente en forma de folleto, y él, Bach, decidió venderlo a 2 peniques la copia, para que todos pudieran permitirse el lujo de comprarlo y beneficiarse de las hierbas medicinales. Él esperaba, de esta manera, cubrir el costo de impresión del folleto, ya que, como de costumbre, tenía poco dinero para gastar. Pero nunca lo llegó a hacer. Enviaría copias a todos los que se la pidiesen, olvidando siempre pedir los 2 centavos a cambio. Aquí hay una nota al pie que dice que estas son palabras de Nora Weeks, incluidas en The Medical Discoveries of Edward Bach, capítulo 16. En agosto de 1933, Bach escribió a la empresa C.W. Daniel que había publicado su libro He Thyself, Cúrese a usted mismo, un par de años antes. Les envió una copia de su folleto Los 12 curadores y material adicional, escrito a máquina, titulado The 4 Helpers, los 4 ayudantes, que presentaba nuevos remedios descubiertos ese año. Daniels publicó The 12 Healers and the 4 Helpers, los 12 curadores y los 4 ayudantes, ese otoño. Y un año después, en julio de 1934, llevó a cabo una segunda edición que incluía otros 3 remedios, los 12 curadores y los 7 ayudantes. Para el otoño de 1935, Bach había descubierto 19 remedios adicionales, junto con el método de ebullición de preparación. Con un total de 38 remedios, anunció que el sistema estaba completo. Escribió a la empresa C.W. Daniel
y les pidió que, como recurso provisional, imprimiesen un folleto de 2 páginas con una breve información sobre los nuevos remedios y lo insertasen en los folletos restantes de los 12 curadores y los 7 ayudantes. Al poco tiempo, estaba trabajando en una nueva versión final del libro. Esta última edición sufrió un cambio completo en la presentación de los remedios. A partir de la primera edición de C. W. Daniel, Bach había distinguido entre los curadores 12 remedios fundamentales y los ayudantes 7 remedios para estados a largo plazo que se utilizaban cuando la elección del curador no estaba clara. Ahora, teniendo que incorporar 19 remedios adicionales al sistema, Bach teorizó que cada nuevo remedio podría corresponder a uno de los curadores o ayudantes. Trabajó en este diseño por algún tiempo, pero nunca fue terminado. Quizás obstaculizaba el camino de esa perfecta sencillez que le parecía tan acertada. Tal vez algunos remedios no encajaban naturalmente en su lugar. Casi con toda seguridad dudó si el orden era de carácter práctico. Los 38 estados diferentes, descritos con sencillez, resultaban suficientes para identificar ese estado o mezcla de estados presente, para poder dar los remedios necesarios. Aquí se incluye una nota al pie diciendo que esta última mención corresponde a la introducción de Bach a los 12 curadores y otros remedios, que veremos más adelante. ¿Realmente importaba si la gente terminaba escogiendo curadores o ayudantes? ¿O ninguno? ¿O ambos? Al final, Bach eliminó la distinción entre curadores y ayudantes y en su lugar clasificó los 38 remedios en 7 categorías generales. Era tan concienzudo en su revisión que sus editores se mostraron preocupados por el efecto que surtiera ese cambio en los lectores del libro. Por esa razón, le contestaron al autor: tomamos nota de que se conserva el título, Los 12 curadores, pero el libro en su forma actual no indica lo que son los 12 curadores. Sugerimos que los 12 curadores se marquen con un asterisco y que se haga una anotación de este hecho en la introducción. Aquí tenemos otra nota al pie que dice que esto corresponde a una carta de The C. W. Daniel Company Limited a Edward Bach, fechada en julio 27 de 1936. Bach ignoró la solicitud de resaltar los 12 primeros, pero añadió un par de frases al final de la introducción para explicar el título. En la etapa de revisión, los editores insertaron los asteriscos por cuenta propia y añadieron su propia frase final. Aquí se presenta otro fragmento de la carta de The C. W. Daniel Company Limited a Edward Bach, fechada el 31 de julio de 1936, diciendo: nos hemos tomado la libertad de añadir a su nota adicional, a la introducción, lo siguiente. Los 12 originales se indican con asteriscos. Hemos añadido los asteriscos a los nombres en la sección de los remedios y en la lista de los nombres. La versión final del libro, The 12 Healers and Other Remedies, los 12 curadores y otros remedios, se publicó en el 50 cumpleaños de Bach, el 24 de septiembre de 1936. De acuerdo con las instrucciones del autor, los editores retiraron y destruyeron las existencias restantes de la edición anterior. Como Nora Weeks recordara, en el capítulo 20 de Los descubrimientos del Dr. Edward Bach, así dijo: siempre había sido su costumbre destruir las notas realizadas durante el curso de sus investigaciones, directamente después de la terminación y publicación de los resultados.
Sentía que de esta manera no habría versiones contradictorias para confundir al alumno, siendo su objetivo el que la curación de la enfermedad sea un asunto sencillo y así eliminar el miedo presente en la mente de la mayoría al pensar en la enfermedad. La edición de 1936 fue la última elaborada en el curso de la vida del Dr. Bach. Sin embargo, solo unas semanas después de su publicación, escribiría sobre la necesidad de adaptarla, de hacer más para defender la simplicidad del sistema completo. A continuación, se incluye el contenido de una carta que le escribió el Dr. Edward Bach a Victor Bullen, fechada en octubre 26 de 1936, diciendo: cuando la próxima edición de los 12 curadores se haga necesaria, tendremos que tener una introducción más extensa, defendiendo firmemente la inocuidad, la sencillez y los poderes curativos milagrosos de los remedios. Esta introducción, más extensa, la dictó a su asistente Nora Weeks el 30 de octubre de 1936. Fue uno de los últimos actos de su vida, porque un mes después, el 27 de noviembre, murió Bach. Como había prometido, Nora Weeks envió el nuevo material a la compañía C.W. Daniel a principios de diciembre de 1936. Fue el único cambio significativo realizado cuando se imprimió la edición de 1941, por lo que este texto, íntegro en las propias palabras del Dr. Bach, puede considerarse la versión definitiva del libro. Los 12 curadores y otros remedios se ha seguido editando desde entonces. Se ha introducido a la mayoría de los idiomas más importantes, aunque no siempre se traduce bien, y ha pasado por innumerables ediciones. Con los años, las descripciones de los remedios originales han permanecido intactas. Aquí se incluye una nota al pie que dice: una excepción fue la eliminación de una frase de la descripción de Bach referente a Rock Rose. Lo veremos en el texto principal de este remedio. Pero otras partes del texto estaban abiertas para editarse y actualizarse. Siguiendo el propio ejemplo de Bach, los custodios del Centro Bach siempre trataron a los 12 curadores como un texto vivo, cuyo trabajo era presentar y preservar la simplicidad del sistema. Si bien el mundo ha cambiado, ya no parece tan importante actualizar los 12 curadores de la misma forma. Tenemos otras maneras de presentar información detallada sobre dosificación y el trabajo con los animales, y así sucesivamente. Sitios web, redes sociales, cursos de formación y libros especializados en todo, desde la selección de remedios para caballos hasta cómo preparar tinturas madre. El desafío de hoy es más acerca de honrar el trabajo original de Edward Bach y sus deseos para su futuro. Él estaría desilusionado de ver que ediciones posteriores a su revisión de 1936 hayan sido reeditadas y utilizadas para reinterpretar y complicar el sistema final. Así, sentimos que ha llegado el momento para enfatizar de nuevo la edición definitiva de 1941, sin cambiar una sola palabra, y con notas para guiar al lector por debajo de la superficie del texto. Al mismo tiempo, estamos trabajando con practitioners registrados con el Centro Bach en todo el mundo para sacar nuevas traducciones de esta obra fundamental en tantos idiomas como sean posibles. Muchas de las traducciones existentes contienen graves errores y la preparación de ediciones definitivas en otros idiomas se ha hecho necesaria desde hace mucho tiempo. En otoño de 2011 se cumplen 75 años del fallecimiento del Dr. Bach
y el 125 aniversario de su nacimiento. Así que parece un momento apropiado para ofrecer este regalo. Judy Ramsell Howard y Stefan Ball. Introducción. Este sistema de tratamiento es el más perfecto que se ha dado a la humanidad desde que se tiene memoria. Tiene el poder de curar enfermedades y en su sencillez puede ser utilizado en el hogar. Es su sencillez, junto con sus efectos de curación, que es tan maravilloso. Ninguna ciencia, ningún conocimiento es necesario, además de los sencillos métodos descritos aquí, y los que obtengan el mayor beneficio de este regalo enviado por Dios serán aquellos que lo mantengan tan puro como está, libre de ciencia, libre de teorías, porque todo en la naturaleza es sencillo. Este sistema de sanación que ha sido divinamente revelado a nosotros demuestra que son nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y demás las que abren el camino a la invasión de la enfermedad. Así, mediante el tratamiento de nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y así sucesivamente, no solo nos liberaremos de nuestra enfermedad, sino que las hierbas que nos fueron dadas por la gracia del Creador de todo, además eliminarán nuestros temores y preocupaciones y nos dejarán más felices y mejor con nosotros mismos. Así como las hierbas curan nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros defectos y nuestros errores, son estos los que tenemos que buscar. Y después la enfermedad, no importa lo que sea, nos dejará. Hay poco más que decir, ya que el propio entendimiento sabrá todo esto, y que haya suficientes de aquellos con mentes comprensivas, libres de la tendencia de la ciencia, para usar estos dones de Dios para el alivio y la bendición de aquellos a su alrededor. Así, detrás de todas las enfermedades están nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra codicia, nuestros gustos y disgustos. Vamos a buscarlos y sanarlos, y con la curación de ellos se irá la enfermedad que padecemos. Desde tiempos inmemoriales se ha sabido que la divina providencia ha colocado en la naturaleza la prevención y cura de la enfermedad, por medio de hierbas, plantas y árboles divinamente enriquecidos. Los remedios de la naturaleza dados en este libro han demostrado que están bendecidos por encima de otros en su obra de misericordia y que se les ha dado el poder de curar todos los tipos de enfermedades y sufrimientos. En el tratamiento de casos con estos remedios no se toma en cuenta la naturaleza de la enfermedad. El individuo se trata y cuando se repone, desaparece la enfermedad, habiendo sido desechada por el aumento de la salud. Todos sabemos que la misma enfermedad puede tener diferentes efectos en distintas personas. Son los efectos los que necesitan tratamiento, ya que guían a la verdadera causa. La mente, por ser la parte más delicada y sensible del cuerpo, muestra el inicio y el curso de la enfermedad mucho más contundentemente que el cuerpo, por lo que elegiremos la perspectiva mental como guía en cuanto a qué remedio o remedios son necesarios. En la enfermedad hay un cambio en el estado de ánimo distinto al de la vida cotidiana, y los que son observadores
pueden notar este cambio a menudo antes, y a veces mucho antes que aparezca la enfermedad. Y con el tratamiento se puede prevenir que surja la enfermedad. Cuando la enfermedad haya estado presente durante algún tiempo, una vez más, será el estado de ánimo del que sufre el que nos guíe al remedio correcto. No tomes en cuenta la enfermedad, solo piensa en la perspectiva de vida de la persona angustiada. Se describen con sencillez 38 estados diferentes y no debería de haber ninguna dificultad, ya sea para uno mismo o para otro, el identificar ese estado o mezcla de estados presentes para poder dar los remedios necesarios para alcanzar la cura. El título, Los 12 curadores, se ha mantenido para este libro, ya que resulta familiar para muchos lectores. El alivio del sufrimiento era tan seguro y beneficioso incluso cuando solo había 12 remedios, que se consideró necesario presentarlos a la atención del público en ese momento, sin esperar al descubrimiento de los otros 26, que completan la serie. Los 12 originales se indican con asteriscos. Los remedios y las razones dadas para cada uno. Los 38 remedios se colocan bajo los siguientes 7 epígrafes. Aquí encontramos una nota al pie que dice: los nombres de los grupos se basan en las características emocionales generales que identificó Bach para cada uno de los 7 nosodes de Bach. Los nosodes de Bach son un conjunto de remedios homeopáticos a partir de bacterias, en los que trabajó Bach entre 1919 y 1928. Se puede ver más información al respecto en Los descubrimientos del Dr. Edward Bach, capítulos 5 y 6 de Nora Wicks. Grupo 1. Para los que tienen miedo. Rock Rose. El remedio de emergencia para los casos en los que ni siquiera parece haber esperanza alguna. En un accidente o enfermedad repentina, o cuando el paciente está muy asustado o aterrorizado, o si la condición es lo suficientemente grave como para causar un gran temor a los que lo rodean. Si el paciente no está consciente, se le pueden humedecer los labios con el remedio. Pueden ser necesarios otros remedios adicionalmente, como por ejemplo, si se encuentra inconsciente, que es un estado de sueño profundo, clematis. Si hay tortura, agrimony, etc. Mimulus. El miedo a las cosas mundanas, enfermedad, dolor, accidentes, la pobreza, la oscuridad, miedo a estar solo, miedo de la desgracia, los temores de la vida cotidiana. Estas personas llevan en silencio y en secreto su temor. No hablan abiertamente sobre ello con los demás. Cherry Plum. Miedo a que la mente esté sobretensionada. Miedo de perder la razón, de hacer cosas terribles y temibles, no deseadas y a sabiendas de que son malas, sin embargo llega el pensamiento y el impulso de hacerlas. Aspen. Temores vagos y desconocidos.
para los que no se puede dar ninguna explicación ni razón. Sin embargo, el paciente puede estar aterrorizado de que algo terrible vaya a suceder sin saber qué. Estos miedos vagos e inexplicables pueden acecharle de noche o de día. Los que lo padecen a menudo tienen miedo de contar sus preocupaciones a los demás. Red Chestnut. Para los que les resulta difícil no estar ansiosos por otras personas. A menudo han dejado de preocuparse por sí mismos, pero para los que les son cercanos pueden llegar a sufrir mucho, muchas veces anticipando que algo desafortunado les pueda suceder. 2. Para aquellos que sufren incertidumbre. Cherato. Los que no tienen suficiente confianza en sí mismos como para tomar sus propias decisiones. Constantemente buscan el consejo de otros y a menudo son mal aconsejados. Scleranthus. Aquellos que sufren mucho al no poder decidir entre dos cosas, la una pareciendo correcta en un principio, luego la otra. Por lo general se trata de personas calladas y cargan con su dificultad a solas, ya que no se inclinan a hablar de ello con los demás. Gentian. Los que se desaniman fácilmente. Pueden estar progresando bien en la enfermedad o en los asuntos de su vida cotidiana, pero cualquier pequeño retraso u obstáculo para progresar les hace dudar y se desalientan pronto. Gors. Desesperanza muy grande. Han renunciado a creer que se puede hacer algo más por ellos. Bajo persuasión o para complacer a otros, pueden probar distintos tratamientos y al mismo tiempo aseguran a los que les rodean que hay muy poca esperanza de alivio. Hornbeam. Para aquellos que sienten que no tienen suficiente fuerza mental o física para soportar la carga de la vida que se les ha impuesto. Los asuntos cotidianos parecen demasiados para llevarse a cabo, aunque por lo general tienen éxito en el cumplimiento de sus tareas. Para aquellos que creen que hay que reforzar alguna parte de la mente o del cuerpo antes de poder cumplir fácilmente con su trabajo. Wild Oat. Aquellos que tienen la ambición de hacer algo prominente en la vida, que desean tener mucha experiencia y disfrutar de todo lo que les es posible para disfrutar al máximo de la vida. Su dificultad es la de determinar qué ocupación seguir, ya que, aunque sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación que les atraiga por encima de las demás. Esto puede causar un retraso e insatisfacción. 3. Para quienes no tienen suficiente interés en las circunstancias actuales. Clematis. Aquellos que son soñadores, somnolientos, no totalmente despiertos, sin gran interés en la vida. Gente tranquila, no muy felices con sus circunstancias actuales, que viven más en el futuro que en el presente, que viven con la esperanza de tiempos mejores, cuando sus ideales se hagan realidad. En la enfermedad, algunos hacen poco o ningún esfuerzo por mejorar, y en algunos casos
pueden incluso esperar la muerte con la esperanza de mejores tiempos, o tal vez de volverse a reunir con algún ser querido que han perdido. Honeysuckle. Los que viven mucho en el pasado, tal vez un momento de gran felicidad, o los recuerdos de un amigo perdido, o ambiciones que no se han hecho realidad. No esperan más felicidad igual a la que ya han tenido. Wild Rose. Aquellos que sin razón aparentemente suficiente se resignan a todo lo que sucede y solo se deslizan por la vida. La toman como viene, sin ningún empeño por mejorar las cosas y encontrar un poco de alegría. Se han rendido a la lucha por la vida sin quejarse. Olive. Aquellos que han sufrido mucho mental o físicamente y están tan agotados y cansados que sienten que ya no tienen fuerzas para hacer ningún esfuerzo. La vida cotidiana es trabajo duro para ellos, sin placer. White Chestnut. Para aquellos que no pueden evitar que entren pensamientos, ideas, argumentos que no desean en sus mentes. Por lo general, cuando el interés del momento no es lo suficientemente fuerte como para mantener la mente llena. Pensamientos que preocupan y que se quedan, o si se descartan por un momento, regresan. Parece que rondan una y otra vez y provocan tortura mental. La presencia de tales pensamientos desagradables destierra la paz e interfiere con la posibilidad de pensar únicamente en el trabajo o el placer del día. Mustard. Los que son propensos a periodos de melancolía o hasta de desesperación, como si una nube oscura y fría los haya ensombrecido y haya ocultado la luz y la alegría de vivir. Puede que no sea posible dar una razón o explicación alguna para tales ataques. Bajo estas condiciones es casi imposible mostrarse feliz o alegre. Chestnut Bud. Para aquellos que no sacan el máximo provecho de la observación y la experiencia, y que se toman más tiempo que otros para aprender las lecciones de la vida cotidiana. Mientras que una experiencia sería suficiente para algunos, estas personas encuentran necesario tener más, a veces varias, antes de poder aprender la lección. Por lo tanto, a su pesar, se encuentran teniendo que cometer el mismo error en distintas ocasiones, cuando una vez hubiese sido suficiente, o la observación de otros pudiese haberles ahorrado hasta ese único fallo. 4. Para la soledad. Water Violet. Para aquellos los que en la salud o en la enfermedad les gusta estar solos. Personas muy tranquilas, que se mueven sin hacer ruido, hablan poco y con suavidad. Muy independientes, capaces y autosuficientes. Casi libres de las opiniones de los demás. Son distantes, dejan a la gente sola y siguen su propio camino. A menudo inteligentes y talentosos. Su paz y su tranquilidad son una bendición para quienes las rodean. Impatience.
aquellos que son rápidos de pensamiento y acción y que desean que todas las cosas se hagan sin vacilación ni demora. Cuando se enferman, están ansiosos por recuperarse rápidamente. Les resulta muy difícil ser pacientes con las personas que son lentas, ya que lo consideran erróneo y una pérdida de tiempo, y pondrán todo su empeño en lograr que esa gente sea más rápida en todos los sentidos. A menudo prefieren trabajar y pensar solos, para que puedan hacerlo todo a su propio ritmo. Heather. Aquellos que siempre están buscando la compañía de cualquiera que pueda estar disponible, ya que les resulta necesario hablar de sus propios asuntos con los demás, sin importar quién sea. Son muy infelices si tienen que estar solos por un tiempo. 5. Para la hipersensibilidad a influencias e ideas. Agrimony. Personas joviales, alegres y divertidas que aman la paz y se angustian con las discusiones o peleas. Para evitarlas, estarán dispuestas a renunciar a mucho. Aunque por lo general tienen problemas y se atormentan e inquietan y se preocupan en la mente o en el cuerpo, ocultan sus preocupaciones detrás de su humor y bromas y se les consideran como muy buenos amigos a conocer. A menudo toman alcohol o drogas en exceso para estimularse y ayudarse a sí mismos a soportar sus aflicciones con alegría. Centauri. Personas amables, tranquilas, apacibles, que están excesivamente ansiosas de servir a los demás. Exceden su fuerza en sus empeños. El deseo crece tanto en ellos que se convierten más en sirvientes que en ayudantes dispuestos. Su buena naturaleza los acerca a hacer más trabajo del que les correspondería, y al hacerlo pueden llegar a descuidar su propia misión particular en la vida. Walnut. Para aquellos que tienen ideales y ambiciones definidos en la vida y los están cumpliendo, pero en raras ocasiones se ven tentados a dejarse desviar de sus propias ideas, objetivos y trabajo por el entusiasmo, convicciones u opiniones firmes de los demás. El remedio da constancia y protección de influencias externas. Holly. Para aquellos a los que a veces les asaltan pensamientos de celos, envidia, venganza, sospecha. Para las diferentes formas de vejación. Dentro de sí mismos pueden sufrir mucho, a menudo cuando no hay una causa real para su infelicidad. 6. Para el desaliento o la desesperación. Larch. Para los que no se consideran a sí mismos tan buenos o capaces como los que les rodean, que esperan el fracaso, que sienten que nunca tendrán éxito, por lo que no se atreven o no hacen un esfuerzo lo suficientemente fuerte como para tener éxito. Pine. Para los que se culpan a sí mismos, incluso cuando tienen éxito piensan que lo podrían haber hecho mejor y nunca se contentan con sus esfuerzos o los resultados.
son muy trabajadores y sufren mucho de las culpas que se atribuyen a sí mismos. A veces, si hay algún error, es debido a otros, pero se atribuirán la responsabilidad incluso por eso. Elm. Los que están haciendo un buen trabajo, están siguiendo la vocación de su vida y que esperan hacer algo de importancia, y esto a menudo para el beneficio de la humanidad. A veces puede haber periodos de depresión, cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y no está al alcance de un ser humano. Sweet Chestnut. Para aquellos momentos que pasan algunas personas cuando la angustia es tan grande que parece insoportable, cuando la mente o el cuerpo siente como si hubiese llegado hasta el límite extremo de su resistencia y que ahora tiene que ceder, cuando parece que no hay nada más que destrucción y aniquilación a la vista. Star of Bethlehem. Para aquellos con gran angustia, bajo condiciones que durante un tiempo generan una gran infelicidad. La conmoción de noticias graves, la pérdida de alguien querido, el susto después de un accidente y semejantes. Para aquellos que durante un tiempo se niegan a ser consolados, este remedio da consuelo. Willow. Para aquellos que han sufrido adversidad o desgracia y la encuentran difícil de aceptar sin quejas o resentimiento, ya que juzgan la vida en gran medida por el éxito que trae. Sienten que no han merecido tanta adversidad, que es injusto, y se amargan. A menudo muestran menos interés y menor actividad en las cosas de la vida que antes gozaban. Oak. Para aquellos que se esfuerzan y luchan intensamente para curarse, o en relación con los asuntos de su vida cotidiana. Seguirán intentando una cosa tras otra, aunque su caso parezca sin esperanzas. Seguirán luchando. Están descontentos consigo mismos si la enfermedad interfiere con sus deberes o en su ayuda a los demás. Son personas valientes, luchando contra grandes dificultades sin perder esperanza o esfuerzo. Crabapple. Este es el remedio de la limpieza. Para los que sienten como si tuviesen algo que no está lo bastante limpio en ellos. A menudo es algo aparentemente de poca importancia. En otros puede ser una enfermedad más grave que casi se desatiende en comparación con la única cosa en la que se concentran. En ambos tipos están ansiosos de liberarse de la única cosa que es la más importante en sus mentes y que parece tan fundamental para ellos que debería ser curada. Se desalientan si el tratamiento fracasa. Siendo un limpiador, este remedio purifica las heridas si el paciente tiene motivos para creer que algún veneno ha entrado que debe de sustraerse. 7. Para quienes sienten preocupación excesiva por el bienestar de otros. Chicory. Para los que son muy conscientes de las necesidades de los demás. Tienden a cuidar excesivamente a niños, parientes, amigos, encontrando siempre algo que debe corregirse. Continuamente corrigen lo que consideran incorrecto y disfrutan haciéndolo. Desean tener cerca a aquellos por quienes se preocupan.
Vervain. Aquellos con ideas y principios fijos, que están seguros son los correctos y que rara vez cambian. Tienen un gran deseo de convertir a todos a su alrededor a sus propios puntos de vista sobre la vida. Tienen fuerza de voluntad y mucho valor cuando están convencidos de las cosas que desean enseñar. En la enfermedad continúan luchando aun cuando la mayoría ya habría renunciado a sus deberes. Vine. Gente muy capaz, segura de su propia capacidad, segura de tener éxito. Al estar tan seguros, piensan que sería para el beneficio de los demás si pudiesen ser persuadidos de hacer las cosas como ellos las hacen o como están seguros de que es correcto. Incluso en la enfermedad dirigirán a sus asistentes. Pueden ser de gran valor en caso de emergencia. Beach. Para aquellos que sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en todo lo que les rodea. Y aunque mucho parezca estar mal, de tener la capacidad de ver crecer el bien en el interior. Con el fin de poder ser más tolerantes, indulgentes y comprensivos con las distintas maneras en que cada persona y todas las cosas están trabajando hacia su propia perfección final. Rockwater. Aquellos que son muy estrictos en su forma de vivir. Se niegan muchas de las alegrías y los placeres de la vida porque consideran que pueden interferir con su trabajo. Son duros maestros consigo mismos. Desean estar sanos y fuertes y activos y harán cualquier cosa que crean que los mantendrá así. Tienen la esperanza de ser ejemplos que atraerán a otras personas, quienes entonces puedan seguir sus ideas y en consecuencia ser mejores. Instrucciones. Métodos de dosificación. Como todos estos remedios son puros e inofensivos, no hay temor de dar demasiado o demasiado frecuentemente, aunque solo las cantidades más pequeñas son necesarias para actuar como una dosis. Tampoco puede hacer daño cualquier remedio si se demuestra no ser el que realmente se necesitaba para el caso. Para preparar, añade alrededor de 2 gotas de la botella de serie a un pequeño frasco casi lleno de agua. Si resultase necesario mantenerlo durante algún tiempo, se puede añadir un poco de brandy como conservante. Esta botella se utiliza para administrar las dosis y solamente unas gotas de esto, tomadas con un poco de agua, leche o cualquier otra forma conveniente, es todo lo necesario. En casos urgentes, la dosis se puede administrar cada pocos minutos hasta que haya una mejoría. En casos graves, cada media hora, y en casos de larga duración, cada 2 o 3 horas, o más o menos a menudo, según sienta el paciente la necesidad. Los que se encuentren inconscientes, humedecer los labios con frecuencia. Siempre que haya dolor, rigidez, inflamación o algún problema local, se debe de aplicar además una loción. Pon unas gotas de la botella medicinal en un recipiente con agua y empapa un trozo de tela y cubre la parte afectada. Este puede humedecerse de vez en cuando sea necesario. Con una esponja o bañándose en agua, añadiendo unas gotas de los remedios, puede ser útil a veces.
Método de preparación. Se utilizan dos métodos para preparar estos remedios. El método del sol. Se toma un cuenco de vidrio delgado y casi llenarlo con el agua más pura que se pueda obtener, si es posible, de un manantial cercano. Las flores de las plantas se recogen y de inmediato se dejan flotar sobre la superficie del agua, así como para cubrirla, y luego dejarlo a plena luz del sol durante 3 o 4 horas, o menos tiempo si las flores comienzan a mostrar signos de marchitarse. Luego se retiran cuidadosamente las flores y el agua se vierte en botellas hasta llenarlas a la mitad. Después se terminan de llenar con brandy para conservar el remedio. Estas botellas son de serie. Aquí encontramos una nota al pie que dice que Bach se refiere a las tinturas madre como remedios de serie y elabora un remedio de tratamiento directamente de la tintura madre. De hecho, el proceso de dilución normal consiste en 3 etapas. El agua energizada mezclada con brandy para hacer la tintura madre diluida en la proporción de 2 gotas a 30 mililitros de brandy para hacer un remedio de serie, y después se diluye el remedio de serie antes de tomarlo, como se describe en la sección de dosificación. No está claro por qué Bach solo se refiere a 2 etapas en este pasaje, pero lo más probable es que no haya considerado necesario añadir la etapa intermedia para las personas que estaban haciendo pequeñas cantidades para su uso personal. Continuando con el texto entonces, dice que estas botellas no se utilizan directamente para la administración de dosis. Se ponen unas cuantas gotas de esta en otra botella a partir de la cual se trata al paciente, por lo que las de serie contienen una gran provisión. Los suministros de los farmacéuticos deben de ser utilizados de la misma manera. Los siguientes remedios se prepararon con el método del sol: Agrimony, Centauri, Cerato, Chicory, Clematis, Gentian, Gorse, Heather, Impatiens, Mimulus, Oak, Olive, Rock Rose, Rockwater, Scleranthus, Wild Oat, Vervain, Vine, Water Violet y White Chestnut. Respecto de Rockwater, desde hace tiempo se sabe que algunos pozos y manantiales han tenido el poder de curar a algunas personas, y esos pozos o manantiales se han hecho famosos por esas propiedades. Cualquier pozo o manantial que se sepa contenga el poder de la curación y que aún se ha mantenido libre en su estado natural, sin estorbo de los templos de la humanidad, puede ser utilizado. El método de ebullición. Los remedios restantes se prepararon por ebullición de la siguiente manera. Las muestras, como se describe a continuación, se hierven durante media hora en agua pura y limpia. El líquido se cuela, se vierte en botellas hasta llenarlas a la mitad y luego, cuando enfríe, se añade brandy como anteriormente para llenar las botellas y conservar el líquido. Para el remedio Chestnut Bud se obtienen los brotes del árbol White Chestnut, justo antes de que broten en hojas. En otros se debe de emplear la flor junto con pequeños trozos de tronco o tallo y cuando las haya, hojas jóvenes frescas. Todos los remedios dados se pueden encontrar creciendo de forma natural en las islas británicas, con excepción de Vine, Olive, Cerato, aunque algunos son verdaderos nativos de otros países,
a lo largo de Europa Central y del Sur, al norte de la India y Tíbet. A continuación se incluye el nombre inglés y botánico de cada remedio. Agrimony, Agrimonia eupatoria. Aspen, Populus tremula. Beech, Fagus sylvatica. Centauri, Eritrea centaurium. Aquí encontramos una nota al pie que dice que el nombre latino dado a una planta se rige por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Las reglas cambian de vez en cuando y algunos de los nombres en el texto de 1941 están desactualizados. El nombre actual de la planta utilizada para hacer el remedio Centauri, por ejemplo, es Centaurium umbellatum. Cerato, Ceratostigma wilmotiana. Aquí encontramos otra nota al pie que dice: la terminología griega ma no es en realidad femenina y el nombre correcto en latín para esta planta es Ceratostigma wilmotianum. Hemos mantenido wilmotiana aquí por ser tan ampliamente utilizada en los libros sobre los remedios. Cherry plum, Prunus ceracifera. Chestnut bud, Aesculus hippocastanum. Chicory, Cichorium intybus. Clematis, Clematis vitalba. Crabapple, Pyrus malus. Aquí encontramos otra nota al pie que dice: el nombre moderno es Malus pumila. Elm, Ulmus campestris. Aquí encontramos otra nota al pie que dice que el nombre moderno es Ulmus procera. Gentian, Gentiana amarela. Gors, Ulex europaeus. Heather, Caliuna vulgaris. Holly, Ilex aquifolium. Honeysuckle, Lonicera caprifolium. Hormim, Carpinus betulus. Impatiens, Impatiens roylei. Aquí encontramos una nota al pie que dice que su nombre moderno es Impatiens glandulifera. Larch, Larix europea, con una nota al pie diciendo que el nombre moderno es Larix decidua. Mimulus, Mimulus luteus, cuyo nombre moderno es Mimulus guttatus.
Mustard, Sinapis arvensis. Oak, Quercus pedunculata, cuyo nombre moderno es Quercus robur. Olive, Olea europea. Pine, Pinus silvestris. Red chestnut, Aesculus carnea. Rock rose, Helianthemum vulgare, cuyo nombre moderno es Helianthemum mumularium. Rockwater, que al ser agua de manantial no tiene nombre botánico. Scleranthus, Scleranthus annuus. Star of Bethlehem, Ornithogalum umbellatum. Sweet chestnut, Castanea vulgaris, cuyo nombre moderno es Castanea sativa. Vervain, Verbena officinalis. Vine, Vitis vinifera. Walnut, Juglans regia. Water violet, Ottonia palustris. White chestnut, Aesculus hippocastanum. Wild oat, Bromus asper, cuyo nombre moderno es Bromus ramosus. Y también encontramos una aclaración que dice que no existe un nombre en inglés para Bromus asper. Bromus es una palabra antigua que significa avena. White rose, Rosa canina. Willow, Salix vitellina. Y que siempre sintamos alegría y gratitud en nuestros corazones, ya que el gran creador de todas las cosas, en su amor por nosotros, ha puesto las hierbas en los campos para nuestra curación.